Señores, seguimos en Más que Noticias y ahora recibimos a una amiga de la casa, Virginia Pérez, psicóloga, sexóloga. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Virginia, hola. Feliz, contentísimas, chicos, y la verdad es que es un tema bastante interesante y que a veces nosotros decimos, pero eso es normal, es común. No, hay muchos padres que se bloquean. Estoy en esa etapa, estoy en esa etapa. Bombardeo de preguntas. ¿Cómo es que yo voy a abordar el tema de la sexualidad? Por ejemplo, yo tengo uno de 10, tengo una de 5 que es un poco inquieta, pero el Curiosa. de 10 que está más que ya eso hay que hablarlo. ¿Cómo yo lo abordo con él? ¿Y qué tanta responsabilidad tiene el colegio versus los padres? Excelente Dale. pregunta. Mira, tú sabes que como nosotros debemos de hablar de sexualidad con nuestros hijos, es un tema que debería ser parte natural de nuestro crecimiento, proceso, así como las partes de nuestro cuerpo, así mismo los genitales. Lo ideal sería que los padres que están recién siendo padres, es hablar de sexualidad. ¿En qué sentido? Bueno, cuando estás bañando a tu bebé, llamar los genitales por su propio nombre, si es pene, si es vulva, entonces te estoy lavando los bracitos, te estoy lavando el cuello, desde siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando ese niño ya tiene 2 o 3 años, comenzarle a decir que su cuerpo es privado, que nadie puede tocar su cuerpo, que solo mami para bañarlo, en caso de que papi lo bañe, en caso de que una persona que le asista con los niños también, que el pediatra, cuando va al pediatra, es acompañado de uno de los padres o del abuelo, o sea, de las personas responsables de ese menor. Entonces ya cuando viene con 4 o 5 años, que viene con, vamos a decir, esta curiosidad en los bebés, pues lo que ideal sería es que según la necesidad de nuestros niños, es que nosotros debemos de conversar. Por ejemplo, un niño de 5 o 6 años que te pregunta cómo nacen los bebés, pues deberíamos decir de manera natural, mira, papi y mami se enamoraron, se casaron, en caso de que se hayan casado, y si no se han casado, mira, y decidimos vivir juntos. Entonces, nosotros te hicimos con el amor. ¿Ok? Y para nosotros hacer bebé debemos de ser adultos, responsables y así sucesivamente, o sea, según la necesidad. Ok, sí. Mi hija me preguntaría, ¿y cómo lo hicimos con el amor, mami? Entonces tú le devuelves la pregunta y le dices, ¿cómo crees tú que lo hicimos? Porque cuando te hacen la pregunta es porque ya han escuchado algo. Entonces hay muchos padres que bombardean mucho más del conocimiento y la capacidad mental del niño o niña y eso le afecta. Okay, porque, por ejemplo, tal vez para la mía, amor sea un abrazo, un besito. Sí. O sea, ella ve mucho el amor reflejado en eso. Si ella lo ve en torno a eso, ¿se queda así? Sí, se queda así, porque tú le devuelves la pregunta y no tienes que decirle hasta la necesidad, porque recuerda que si tú eres muy explícita, también tú estás contaminando o violentando la salud mental de tu niño o niña. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a ir diciendo según la necesidad. Padre, madre, ojo con esto. Si usted no está seguro de la respuesta, no es obligado que usted se lo sepa todo y tampoco sea una enciclopedia a la hora de detallar y decir por ser el padre o la madre que más sabe. Eso también es un bombardeo que no es apropiado, lo que es la educación sexual de nuestros hijos en el hogar. Entonces, cuando usted tenga una duda o no sabe qué responder, tú le dices, mira, en este momento no tengo la respuesta, pero te prometo que voy a investigar y te dejo saber. Entonces tú ahí te asesoras con un psicólogo, un sexólogo, un maestro, alguien que te pueda orientar, que tenga una base fundamental para darte buenas respuestas. Pero siempre, padre o madre, cuando su hijo venga con una pregunta, devuélvale la pregunta para ver qué tanto sabe. Si le dice, no, que un amiguito me dijo esto, lo otro, entonces ya tú sabes cómo desenvolverte. O sea, porque a veces nosotros magnificamos las cosas y nos asustamos y no tenemos respuesta. Entonces hay veces que papá, se lo dejamos a papá, pero papá tampoco sabe, o se lo dejamos a mamá y mamá no sabe. Entonces tenemos el derecho de decirle, mira, en este momento no tenemos la respuesta, pero lo ideal es que investiguemos y según la edad, la capacidad de cada niño, porque hay niños que son más infantiles que su edad, o sea, son más inmaduros en su desarrollo. Entonces, después, más adelante, ¿cómo nosotros evitamos todo este tipo de situaciones? Bueno, desde el nacimiento nosotros comenzamos a llamar como algo natural. Decir los nombres del cuerpo, no decir la cochita, la cochinchun, eso no. O sea, decir lo más natural posible dentro del proceso. Ya cuando hay involucrados los genitales, la penetración, de acuerdo a la edad, tú también le puedes explicar. O sea, ya un preadolescente
un adolescente sabe todo ese proceso. Si a ti te da vergüenza o no, tú buscas un especialista que lo guíe, o si no, tú buscas un video en YouTube, primero lo chequeas, lo buscas, cómo hablar de sexualidad, o más bien un videito corto, de acuerdo a la edad del niño, y tú lo chequeas, tú dices, sí, lo veo apropiado según mi formación, y se lo muestra. Mira, es así, en caso de que no sepas explicar solo con palabras. Hay un sector a nivel escolar, el privado, que está haciendo sus pininos de dar educación sexual en los colegios. El sistema público sigue todavía cero, nulo, impresionante, que es la mayoría y es donde más la tasa de embarazo más alta a nivel nacional se reflejan en niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, eso es Banana Republic, nunca lo terminará de entender. Pero vámonos al sector privado, que sí está por lo menos haciendo un esfuerzo para poder hacerlo, principalmente los colegios que no son de corte cristiano evangélico ni católicos, léase los colegios tradicionales. Estamos hablando de los colegios más bien bilingües o de los melenuses, como le dice un amigo mío, de los santos. Háblame un poquito de esa tendencia y cómo es el programa que se está llevando, hasta dónde llega el colegio, qué tanto profundiza. Y si los padres aprueban que un colegio le esté dando educación sexual a mi hijo. Aunque sí te creo que hay colegios cristianos que sí lo están haciendo. Por un tema de enseñarles, sus partes y también de evitar situaciones. Un llamado para los colegios de corte católico. Entonces, de mi generación. Deben de hacerlo también. Mira, tú sabes que antiguamente, o sea, estamos hablando de décadas atrás, lo que se utilizaba es dar la reproducción sexual en el ser humano. O sea, ahí es donde la niño o niña se daba cuenta de cómo llegaba su primera menstruación, de cómo se nacía un bebé, cómo se reproducía. Eso sí se daba anteriormente, que tú veías que llevaban las toallas sanitarias, había muchas niñas que se enteraban de eso por primera vez en el colegio, en la escuela. Pero hoy día yo creo que es un atractivo que tienen los colegios privados de tener un sexólogo, una sexóloga, una persona, una orientadora especialista en esta parte de la sexualidad, o sea, con alguna especialidad específica de esos talleres. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que no tuvieron esa formación. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen con esta laguna y lamentablemente tú te pones a visualizar o a monitorear los colegios, y no tan solo en las escuelas. Hay colegios que cuando no tienen el control de esos chicos hacen cosas inapropiadas, hasta en recreo, en áreas libres, y que hay que tener un monitoreo constante por la desinformación sexual que esto recibe, por la permisibilidad. Yo considero que cada colegio, no a nivel nada más de colegios privados, sino las escuelas públicas, esto tiene que ser un OA de emergencia, y no tan solo la sexualidad, sino la inteligencia emocional, porque la violencia está creciendo enormemente y esto se refleja en el aspecto sexual con los trastornos de la sexualidad, es decir, las parafilias, se desarrollan estas disfunciones sexuales que podemos evitar con una buena educación desde la escuela, porque si le dejamos esta responsabilidad a los padres, no es verdad que vamos a tener buenos resultados, porque no todos los padres manejan las herramientas apropiadas para poder orientar y formar en la sexualidad a sus hijos, porque ellos no lo aprendieron y segundo, no se capacitaron para eso. Virginia, antes de concluir, yo sé que estamos hablando de la sexualidad y de cómo abordarlo, pero algo que vendría después muchas veces pasa en personas que cometen actos de aborto, a veces hasta casero, porque no tuvieron la información en cuanto a la sexualidad, hicieron el hecho y pasa esta situación. ¿En los colegios y escuelas tú consideras que se debería también hablar de ese tema? Por supuesto, eso abarca la sexualidad, por supuesto. Y cuando un adolescente comete este acto es porque tiene miedo a informar a sus padres o a sus, vamos a decir, a su autoridad como los maestros. Y lamentablemente esto ocurre más frecuente de lo que las personas creen. Cuando un adolescente, no importa si es colegio o escuela, comete este hecho es porque los padres no han hecho un vínculo de confianza con sus hijos. Tú sabes que yo tuve una compañera en el colegio que no abortó porque yo estudié en un colegio católico y en ese colegio hubo una profesora que se sentó con nosotras, nos puso videos de aborto, o sea, era crudo, fue una cosa como difícil. Pero cuando todos vimos eso, fue como un llamado de atención. Mira, si tú quedas embarazada y tú decides hacerlo, mira lo que pasa.
Claro, es tu decisión, pero mira lo que pasa. Eso Entonces, funciona mucho ella en los decidió, adolescentes. en ese caso, ella decidió tenerla. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de un pueblo. No estoy relajando, ¿eh? No. Estoy hablando de un pueblo. Estamos hablando de una educación sexual paupérrima que tenemos en República Dominicana. Por eso es que yo creo en las 3 causales. Por eso que yo creo, mira cómo esa amiga tuya, sus sueños se fueron al toilet por no informarse correctamente de cómo abortar. Pero mira también como de mi mismo pueblo, una joven llamada Emily se fue con un novio y el novio le hizo un mal procedimiento porque entendía que podía hacerlo. Que podía hacerlo y que podía manejarlo, y ahí está la niña muerta. Educación sexual en todos los sentidos para Yo sí estoy de acuerdo con la educación sexual. Colegio público y no solamente el liceo público, todo el país. Pero tú tienes que manejar la información. Yo pienso que la gente tiene que manejar la información. No, yo diría que primero lo que hay que hacer es capacitar a todos los maestros para que tengan las herramientas apropiadas, porque también una desinformación puede provocar un trauma, puede provocar una muerte, puede provocar secuelas de por vida. Entonces yo diría que debe de haber una formación, así como hay maestros que dicen, no, mira, este viernes no vamos a tener clase porque los maestros están capacitando. Yo diría que hay que tomar un día específico dentro del plan educativo de formar a los maestros en la sexualidad, porque un maestro que pueda acoger a esos adolescentes de una manera apropiada puede prevenir muchos males. Eso es así. Claro que sí. Gracias, Virginia. En tus redes sociales, por favor, para que siga el cuestionario. Sí, las personas me pueden contactar en las redes sociales, en Instagram, específicamente en @VirginiaPérezRR, @VirginiaPérezRR, y si quieren alguna cita lo pueden hacer vía WhatsApp al 829-558-1900. Vamos a una pausa y venimos en breve.